Buenas muchachos, entonces vamos a continuar con el capítulo de la economía cerrada, ¿sí? Que hace parte, que habíamos quedado en la parte de el tema de la política fiscal en el equilibrio ahorro-inversión. Ahora vamos a ver un modelito muy importante que se debe ver, inclusive se debe ver en macroeconomía 1, ¿sí? Pero pues igual estamos retomando temas. Espero que ya lo hayan visto o estudiado un poco los fundamentos. También se ve en microeconomía el modelo de dos periodos. Entonces vamos a estudiar una economía que se le denomina la economía Robinson Crusoe. Creo que ustedes debieron estudiar ese texto en los cursos de inglés. Es un cuento, ¿no? Es un cuento de la literatura, creo que inglesa o anglosajona, norteamericana, pero pues los economistas suelen usar mucho ese tipo de literatura para marcarlo en un texto dentro de los modelos económicos, ¿sí? También usan metáforas o analogías bíblicas, etcétera. Para algunos economistas suelen usarlo. En este caso, este modelo es muy popular y se denomina de esa manera, que es para representar una economía sin producción o también un endowment economic, ¿sí? Y se le denomina economía Robinson Crusoe. Y luego, pues como en este, por eso se llama, porque es una economía sin producción. Luego vamos a ver una economía que se va a extender el supuesto, o sea, se va a quitar ese supuesto a una economía con producción e inversión, ¿sí? Bueno, es decir, de la función de producción vamos a deducir la inversión. En este caso, como es una economía sin producción, pues tampoco va a haber inversión o no va a haber necesidades de inversión. Entonces, vamos a usar este modelo para mirar los fundamentos microeconómicos del equilibrio ahorro-inversión. Entonces, vamos a desarrollar un modelo de equilibrio general con fundamentos microeconómicos para el análisis ahorro-inversión. Entonces, ¿qué vamos a suponer? Vamos a suponer que hay una economía que dura dos periodos, ¿sí? Y va a existir un solo agente representativo, o también vamos a suponer que todos los agentes son idénticos, son homogéneos en esta economía, por lo tanto van a tener una misma estructura de preferencias, van a tener una misma estructura, una misma función de utilidad a partir de esas estructuras de preferencias. En este caso de un solo agente representativo, y va a ser muy usual en los modelos macroeconómicos modernos. Yo les hablaba a ustedes que una cosa más o menos fue Keynes, ¿sí? Y el modelo Higgs-Hensen, que es el conocido famoso modelo ISLM, pero a partir de ahí, de lo que fue ya la macro, a partir de los 40, 50, 60, viene todo el tema de la microfundamentación. Y esto es lo que estamos haciendo vamos a ver esta parte de la microfundamentación, un elemento muy usual. ¿Y por qué se le denomina microfundamentación? Pues porque es utilizar toda la estructura de la microeconomía, prácticamente las teorías micro aplicadas a la macro, y un supuesto usual es hablar del agente representativo, que es decir que este agente en lo microeconómico se va a comportar, vamos a extrapolar después este agente, si este análisis desde el agente micro como tal sea el consumidor o el productor o la empresa a nivel micro, después extrapolamos en alguna medida ese análisis, o suponemos que todos los agentes son idénticos, homogéneos, y por esa medida se puede extrapolar el análisis micro al análisis macroeconómico, ¿sí? Haciendo el análisis de este agente representativo, que todos los individuos se comportarían igual en el agregado, ¿sí? Entonces a vamos a empezar simplemente que hay un consumidor como tal, un agente representativo que hace las funciones de consumidor. No va a haber el que haga las funciones de producción. En este caso, pues el agente va a ser Robinson Crusoe, en la economía sin producción. Luego se extiende a una economía con producción e inversión, ¿sí? Esto ya lo habíamos establecido. Entonces los supuestos son que
hay un individuo que nace en el periodo 1, estamos suponiendo que es una economía de dos periodos, nace en el periodo 1 y recibe una cantidad Y sub 1 de ingreso. Esa dotación suponemos que cae del cielo, o en el caso de la economía Robinson Crusoe son las palmas donde caen cocos, le caen los cocos en la isla, ¿sí? Entonces recibe una dotación, una cantidad Y1 de un único bien que hay en la economía y es perecible. En este caso el único bien en la isla son cocos, ¿sí? En el periodo 2 recibe una dotación Y sub 2 del mismo bien, ¿sí? Por lo tanto, bueno, igual entonces consume, tiene unos niveles de consumo C sub 1 y C sub 2 en cada periodo, ¿sí? Entonces para cada periodo, C1 en el periodo 1, C2 en el periodo 2. Noten el cursor que ahí lo estoy moviendo. Dado que la economía es cerrada y no hay posibilidades de producción y tampoco trasladar bienes del periodo 1 al periodo 2, ya que el bien es perecible, el equilibrio tiene que satisfacer que C1 debe ser igual a Y sub 1 y C2 debe ser igual a Y sub 2, es decir, el consumo en el periodo 1 debe ser igual a la dotación, en el periodo 1 y el consumo en el periodo 2 debe ser igual a la dotación en el periodo 2. Noten que estos Y sub 1 y Y sub 2 también son asimilables, estamos hablando del ingreso, ¿sí? Del ingreso como tal. Entonces, en consecuencia, la tasa de interés de equilibrio R debe ser tal que cumpla con dicha condición de equilibrio y es equivalente a que el ahorro sea igual a la inversión. Digamos que en primera medida no hay ahorro en esta economía. Todo lo que tenga de ingreso lo consume en el periodo 1 e igual en el periodo 2, ¿sí? Entonces, si ves, como la inversión es cero, implica que el ahorro también es cero en esta economía. Todo por temas pedagógicos. En economía se empieza así, se empieza con un modelo asumiendo supuestos muy fuertes, pero por temas pedagógicos uno empieza y analiza las implicancias de los equilibrios, el análisis estático comparativo, y después va quitando supuestos que en muchas medidas estos supuestos también son simplificaciones de temas matemáticos, y después se va haciendo el modelo cada vez más complicado, y cada vez que se complica más pues se acerca mucho más a la realidad. Entonces aquí vemos el tema gráfico de este modelo, ¿cierto? La tasa de interés de equilibrio debe ser tal que sea tangente a la isoutilidad en ese punto. Si no fuera así, el individuo podría querer ahorrar o pedir prestado, lo que en el equilibrio no puede ocurrir, ya que habría un exceso de demanda u oferta de otros bienes en cada periodo. Entonces, lo que muestra aquí la gráfica es que se debe cumplir, o la solución de equilibrio es esta, tal que el consumo en el periodo 1 es igual a la dotación en el periodo 1 y esto es similar en el periodo 2. O sea, la barra en el eje de las abscisas es el periodo 1, las condiciones en el periodo 1, y la barra vertical de las ordenadas es la del periodo 2. Hay una función de isoutilidad similar a la que uno ve en micro, simplemente que esta está en funciones de los periodos 1 y 2. Acá no estamos analizando el bien 1 versus el bien 2, sino unos niveles de consumo y bienes en el periodo 1 versus en el periodo 2, ¿sí? Y que la recta tangente o la restricción presupuestaria intertemporal da la pendiente, que es menos 1 más R, que sería la tasa de interés. Noten que me está diciendo aquí el ejercicio. Está diciendo, y acá tenemos, ¿qué me está diciendo? Entonces, me está diciendo que el individuo, por ejemplo, si pudiese ahorrar, y si pudiese ahorrar, que exista un sistema financiero tal que me permita trasladar entonces esas decisiones de consumo del periodo 1 al periodo 2, me está diciendo esto, que si yo me ubico por acá y consumo una cantidad menor en el periodo 1, si supongamos que esto que estoy haciendo acá es un C1, tomo esta decisión no en el equilibrio sino menor, este C1 es menor a este que está acá en negro, este C1 azul, entonces yo podía comportarme de esta manera,
y consumir menos de ese equilibrio, ¿sí? Este equilibrio está en C1, pongámoslo que yo consumo un C1', ¿sí? Y sería menor, entonces esta cantidad que consumiría menor se trasladaría al periodo 2 acá y tendría este C2. Eso lo permitiría si pudiera ahorrar y si tuviera el sistema financiero, se podría dar estos movimientos, es decir, toda esta área de consumo se me trasladaría al periodo 2 de esta forma, ¿sí? Y lo que tendría aquí este triángulo vendría dado por la pendiente o la forma de este triángulo me lo daría la tasa de interés. Si la tasa de interés sube, o sea, si tengo una nueva 1 más R más grande, es por esta R en que puedo subirla más grande, me inclinaría de alguna forma esta recta tangente, ¿sí? Me la haría más inclinada, por lo tanto mi área se inclinaría de esta forma y tendría una área más grande para el tema de tendría un área más grande, es decir, mi consumo en el periodo sería más valioso, estaría mejor compensado por la tasa de interés, es decir, tendría un incentivo al ahorro si la tasa de interés sería más grande. Bueno, no, yo supongo que este modelo o debieron verlo en micro, en micro 1, en equilibrio general, o se debe estudiar también en macroeconomía 1, también pueden haberlo visto y digámoslo, por cuestiones acá no voy a dedicarle mucho tiempo a desarrollarlo, ¿sí? Se supone que entonces pues esta es más o menos la explicación de cómo funciona. En este caso pues dado que estoy suponiendo que no tengo no puedo tener ahorro, no puedo tener inversión, pues se va a mantener de esta forma, ¿sí? Ahora entonces vamos a mostrar, dados estos supuestos, vamos a utilizar otro supuesto adicional. Vamos a suponer que el individuo tiene una función de utilidad que es aditivamente separable en el tiempo. Y si eso es así, el individuo se enfrenta al siguiente problema. Tiene una función de utilidad que es una utilidad en el periodo 1, tiene que maximizar esta función de utilidad. Una utilidad en el periodo 1 dado derivada del consumo en el periodo 1 más un factor que multiplica a la utilidad dada por el consumo en el periodo 2, ¿sí? U de Z2. Esta utilidad en el periodo 2, ¿sí? Va a estar multiplicada por un factor 1 sobre 1 más ρ. Y ahora voy a explicar qué es ese factor. Y el problema al que se enfrenta el individuo es maximizar esta función de utilidad aditivamente separable en el tiempo, sujeto a una restricción presupuestaria intertemporal que está construida de la siguiente manera, ¿sí? Bueno, tiene dos restricciones presupuestarias, una para cada periodo, y es que el que pueda hacer en su ingreso, en su dotación en el periodo 1 va a estar explicada por dos cosas. El que puede hacer con su ingreso en el periodo 1 o lo dedica a consumir o a ahorrar, puede destinarla para esas dos cosas, ¿sí? ¿Y cómo va a estar construido su ingreso para el periodo 2? Pues va a tener su dotación en el periodo 2 y sub 2 más lo que ahorró en el periodo 1 multiplicado por la tasa de interés que le otorgan, digamos, por ahorrar, tiene que ser igual esto al consumo en el periodo 2, ¿sí? ¿Esto por qué? Pues porque es un individuo que ya habíamos dicho vive dos periodos, ya a las finales del periodo 2 pues se mueren, no existe, entonces tiene que darse estas dos condiciones, ¿sí? Que lo que ahorró en el primer periodo pues tiene que necesariamente consumirlo en el periodo 2, ¿sí? Con lo que tenía de ingreso en el periodo 2 se consume.
Entonces, importante ahora es que ese parámetro RO es la tasa de descuento que se puede definir a partir de un parámetro. Podemos, si ese es de ahora, este parámetro 1 sobre 1 más RO lo podemos dejar de alguna manera, o es usualmente en toda la literatura correspondiente a esto, podemos simbolizarlo con un símbolo beta, que es igual a 1 sobre 1 más ρ, ¿sí? Ese beta es el factor de descuento. Entonces hay que diferenciar muy bien entre ρ, que es la tasa de descuento en el contexto de este modelo, y beta, que es el factor de descuento. Factor de descuento intersubjetivo se le denomina, ¿sí? Esto va a jugar un papel muy importante ahora en la solución del equilibrio de este problema. El ρ es un parámetro que mide la impaciencia del individuo, ¿sí? ¿Qué tan impaciente es el individuo a consumir en el periodo 1 o en el periodo 2? ¿Sí? Si ese ρ es muy grande, noten el cursor, si ese ρ es muy grande, quiere decir que el individuo es muy impaciente. Y si el ρ es muy grande, quiere decir que el individuo pondera mejor consumir en el presente que con respecto a consumir en el futuro. Eso significa ese ρ, ¿sí? Es mi factor de impaciencia. Y si es muy grande, pues yo voy a querer consumir mucho hoy que consumir mañana o consumir en el futuro, ¿sí? La función de utilidad también por periodo es creciente y cóncava, lo que ustedes vieron en micro, es decir, que tiene que cumplir que va a haber una utilidad marginal, que esa utilidad marginal tiene que ser positiva, este U' positivo, es la utilidad marginal, pero que esa utilidad marginal va a ser decreciente a medida que yo consuma más cantidades de C1 o más cantidades de C2. Esa utilidad positiva, marginal positiva, cada vez va a ser menor, ¿sí? Va a disminuir, entonces eso significa que U2' es menor a 0, ¿sí? Eso me da la forma de la concavidad de la función de utilidad, que ahora vamos a verla, ¿sí? Esas dos propiedades tengo que imponerlas, y tengo pues entonces la usual restricción presupuestaria, las dos restricciones presupuestarias. Entonces, ¿cómo resuelvo o cómo tiene que resolver el individuo ese problema? Vamos a hacerlo aquí, yo de buena gente, vamos a hacerlo. Entonces, ¿qué tengo? Tengo que, aquí noten el lápiz, tengo que el ingreso pues lo puedo destinar, o la dotación en el periodo 1 o el ingreso en el periodo 1 lo puedo destinar a consumo, en el consumo en el periodo 1 más lo que ahorro, lo puedo destinar a dos cosas. ¿Y cuál era mi dotación en el periodo 2? Va a estar dada por, entonces tengo que la dotación en el periodo 2 más que lo que ahorro en el periodo 1, eso multiplicado por 1 más R, los rendimientos del sistema financiero, de la tasa de interés, ¿sí? Tiene que ser igual al consumo en 2. Ahora, ¿qué voy a hacer? A partir de aquí pues voy a despejar. Noten que el elemento común en las dos restricciones es ese, el ahorro. Entonces despejo el ahorro y queda que S va a ser igual a ¿qué? A Y1 menos C1. Y aquí despejando ahorro, en este caso pues quedaría que lo dejo acá, S en la segunda restricción de 1 más R va a ser igual a C2 menos Y sub 2. Está multiplicando, entonces dejo a S solo, que tiene que ser igual a C2 de 1 más R, lo paso la tasa de interés, 1 más R la paso al otro lado, entonces queda y divide, entonces queda Y2 menos Y2 de 1 más R, ¿sí? Y ahora, ¿qué hago? Pues tengo que el elemento común que me une las dos restricciones es el ahorro, pues entonces voy a igualar
acá. Entonces voy a reemplazar esto por la que tengo en la primera restricción, o pues hagámoslo acá abajo, ¿cierto? Entonces, ¿qué me queda? Entonces voy a igualar por lo del resultado de la primera restricción, que era y1 menos c1 igual a c2 de 1 más r menos y2 de 1 más r, ¿cierto? ¿Y qué paso? Con este elemento que tengo aquí, el y sub 2, 1 más r negativo, paso entonces todos los ingresos, entonces queda y1 más y sub 2 de 1 más r tiene que ser igual, paso el c1 al otro lado, entonces dejo, sí, lo que organizo es esto, paso a un lado los ingresos y al otro lado dejo los consumos, ¿sí? Entonces paso. Y esto es como llego a la restricción intertemporal de esta forma, unos ejercicios de álgebra de bachillerato muy sencillos, y llego a la restricción presupuestaria intertemporal del problema, ¿cierto? ¿Qué es lo que me está diciendo? Algo muy interesante, que es que en la trayectoria de vida del individuo, todo lo que vaya a ganar, ¿sí? Todo lo que vaya a ganar por, digamos, de rentas, sus rentas, tanto en el presente como en el futuro, de alguna medida, y en este caso, pues la trayectoria de vida del individuo va a ser 2 periodos de tiempo, es decir, todo lo que ingresa tiene que ser igual a todo lo que consume o el consumo en su trayecto de vida, ¿sí? Entonces, esto lo podemos generalizar para n periodos, y resulta que da algo muy interesante, que es todo lo que nos ingresa tiene que ser igual a lo que consumimos, o todos nuestros inputs tienen que ser igual a todos nuestros outputs, y es algo que en la vida real se cumple, para la mayoría de individuos se cumple. Entonces es esto mismo que está acá. En un momento que iba a hacer la presentación no tenía el instrumento para escribir sobre pantalla, ahora ya lo tengo, entonces esto es exactamente lo que se muestra acá. En la parte final está lo que quiero llegar, a la restricción presupuestaria intertemporal, se denomina, del individuo. Entonces, ¿qué hacemos? Resolvemos este problema de optimización intertemporal, aplicamos el famoso lagrangiano. No tiene aquí el cursor donde voy en la presentación, escribo el lagrangiano, entonces construyo el lagrangiano de la función de utilidad aditivamente separable en el tiempo más el multiplicador de Lagrange con la restricción. Aquí ingreso la restricción que hayamos, y están los consumos en negativo, pues porque de aquí los paso al otro lado, y me quedan menos C1 menos C2 sobre 1 más R, y encuentro las condiciones de primer orden. Entonces comienzo a derivar para calcular las condiciones de primer orden. Entonces el lagrangiano con respecto toda la función lagrangiana con respecto a C1 igual a 0, y esto me da que es igual a la utilidad marginal de C1 igual al parámetro lambda, y luego derivo el lagrangiano con respecto a C2 igual a 0, e encuentro que tengo la utilidad marginal o la U' de C2 igual a lambda multiplicado por 1 más ρ de 1 más R. Ahora, ¿qué hago? Igualo estas dos restricciones intertemporales, ¿sí? Las igualo y tiene que encuentro algo importante. Entonces, ¿a qué hemos llegado? Ahí hemos llegado a que la primera condición de primer orden, que U' tengo U' es igual al parámetro lambda, y tengo que U' de C2 es igual al parámetro lambda multiplicado de 1 más ρ sobre 1 más R.
aquí tengo despejado al lambda, aquí puedo despejar al lambda en C2, entonces tengo que despejar al lambda, entonces cojo y paso todo esto al otro lado, entonces queda 1 más ρ de 1 más r, esto tiene que ser igual a lambda, y ahí igualo lambda con lambda, entonces me va a dar que u' de C1 debe ser igual a u' de C2 de 1 más ρ 1 más r, y ustedes ven aquí por la propiedad, entonces por la propiedad esto es como si estuviera dividido sobre 1, acá chiquitico hago la hilera de la oreja, entonces 1 sobre r pasaría al otro arriba en el numerador, pero igual este u' de C2 pasa al otro lado, lo que quiero despejar es esta forma, u' de C1 queda sobre el cociente de u' de C2, pase al otro lado, y este r sube al numerador, entonces queda igual a 1 más r sobre 1 más ρ, y esta es la condición de equilibrio del problema de optimización. Bueno, una de las condiciones iniciales para resolver el equilibrio, ¿cierto? Que es esta que tengo acá. Y ahora viene todo un tipo de implicancias en el análisis muy interesante. Acá tenemos digamos una de las primeras soluciones del equilibrio, a donde llegamos después de ese problema que se enfrenta el individuo a esa función de utilidad aditivamente separable en el tiempo sujeto a esa restricción presupuestaria antes del problema de Lagrangiano. Llegamos a esto. Noten algo interesante acá. ¿Qué ocurre? Y acá tenemos esta condición, esta primera solución de equilibrio, si esto es mayor que 1. ¿Qué ocurre si esto es mayor que 1? ¿Qué implica? Implica una primera cosa, es que la tasa de interés debe ser mayor a ρ. SR debe ser mayor que ρ. La tasa de interés debe ser mayor a la tasa de descuento. Entonces, la tasa de interés debe ser mayor a la tasa de descuento. O también puede ser que u' de C1 tiene que ser mayor a u' de C2. ¿Sí o no? Es decir, el numerador acá debe ser mayor al denominador para que se cumpla que esto debe ser mayor que 1. O sea, no debe ser, es una parte del análisis, también puede ser igual a 0 o menor que 1. Entonces, ¿qué ocurre si si ponemos que primero vamos a analizar qué pasa si esto es mayor que 1? Pues está pasando todo esto, que la tasa de interés sea mayor que el factor de descuento intersubjetivo, o que u' de C1 sea mayor que u' de C2. Noten la gráfica ahora. Si nosotros tenemos una gráfica en el plano bidimensional de la función de utilidad con respecto a los niveles de consumo, entonces si construimos una gráfica de la función de utilidad respecto a los niveles de consumo, acá está C, entonces ¿qué me dice esta condición? Que u' de C1 es mayor a u' de C2. ¿Y qué es u'? Pues u' es la utilidad marginal, la primera derivada de la utilidad, la utilidad que tenía u de C1. U' de C1 es la derivada, la función derivada de la función de utilidad. Entonces,
Si U' de C1 es mayor a U' de C2, debe estar por acá, por este, no, por acá. Ok, que es la utilidad marginal o la primera derivada, ya lo había dicho. Si se acerca más por acá, esta es la recta tangente de la curva, o esto es lo que me simbolizaría la función derivada. Debe estar por acá, pongámosle por acá, ¿cierto? Dice U' de C1 es mayor a U' de C2. ¿Dónde estaría U' de C2? Pues si es mayor U' de C1, es decir, es menor U' de C2, debe estar por acá, supongamos. Ah, ¿qué me está diciendo esto? ¿Sí? Entonces aquí tengo U' de C1 y acá tengo a U' de C2. Acá tengo entonces al consumo en el primer periodo de acá, entonces tendría por acá al consumo en el periodo 2, es decir que C2 debe ser mayor, el nivel de consumo debe ser mayor en el periodo, debe ser mayor en el nivel de consumo en el periodo 1. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Noten entonces lo bello de esta relación, que si esta relación es mayor a 1, quiere decir que la tasa de interés es más grande que el factor de descuento intersubjetivo, ¿sí? Que es ρ. Por lo tanto, R sería mayor que ρ, es decir, las utilidades marginales dan estas condiciones, por lo tanto, el consumo en el periodo sería mayor al consumo en el periodo 1. Me está diciendo que el sujeto o el individuo tendría el incentivo a trasladar o posponer el consumo en el periodo 1 por vía ahorro y consumir en el periodo 2, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque el 1 más R le está dando el incentivo al individuo a eso. Y noten que en el modelo se cumple. Aquí estamos mirando es como en el modelo gráfico, utilizando los conceptos de microeconomía, se estaría cumpliendo este análisis, ¿sí? Entonces implicaría que al final el consumo en el periodo 2 sería mayor que en el periodo 1. Intuitivamente también es sencillo, es decir, que cualquier sujeto le suben la tasa de interés, querría irse al banco y depositar sus ahorros allá porque la tasa de interés subió, ¿sí? El individuo prefiere posponer el consumo por la vía del ahorro, ya que a medida que R aumenta, el precio del futuro se reduce o abarata. ¿Cómo es este tema de que el precio del futuro se reduce o se abarata? Entonces ahora concentrémonos en la restricción presupuestaria. Multipliquemos a ambos lados. Ahora recuerden ustedes o chequen cómo era la restricción presupuestaria intertemporal. Multipliquemos a ambos lados por 1 más R. Me va a dar 1 más R de Y1 más Y2 va a ser igual a ¿qué? A 1 más R de C1 más, aquí estaba C2 1 más R, pero como lo multiplico, estoy multiplicando ambos lados por 1 más R, me queda C2 solo. ¿Y qué tengo acá? Miren, ahora me voy a centrar en esta parte. Si yo pongo un P1 que simbolice este es 1 más R multiplicado, ¿y qué quedaría este? Pues C2 estaría multiplicando por 1, que estoy representando acá. Perdón, acá. ¿Qué estoy representando acá? Representa el precio del consumo en el periodo 1 en términos del consumo en el periodo 2, ¿sí? Entonces aquí en el periodo 2 se estaría mi bien numerario, o sea, como yo estaría comparando en el periodo 2 con respecto a los precios y el consumo en el periodo 1, fundamentalmente los precios en el periodo 1.
noten lo que estoy haciendo acá. Si ustedes notan, este 1 más R por C está hablando, acuérdense de la ecuacioncita que ustedes veían en matemáticas financieras, ¿sí? O que vieron también en bachillerato, que también les dieron eso de la tasa de interés simple. Pues el 1 más R está asociado a un valor futuro, es decir, estoy evaluando aquí a 1 más R multiplicado por C1, y si el C2 está en estos términos de multiplicando por 1, sea el bien numerario o la base, pues quiere decir que estoy poniendo este consumo, este C1 multiplicado por 1 más R, lo estoy llevando al futuro para poder compararlo con el consumo en el periodo 2. Esto es exactamente lo que estoy haciendo, ¿sí? Entonces lo puedo simplificar para que no se vea tan feo este 1 más R y me duela la cabeza. Entonces le doy un P, un valor P1 por C1, ¿sí? Y estoy evaluando todo esto en términos del periodo 2, es decir, en el futuro. ¿Qué ocurre si aumenta R? Pues esto va a aumentar, es decir, esto va a aumentar. Es decir, el consumo en el periodo 1 se encarece y el consumo en el periodo relativo al periodo 2 pues se va a abaratar. Lo que va a hacer es que el individuo va a tener incentivos, y como el consumo en el periodo 1 va a ser más caro, pues va a trasladar y va a dejar de consumir en el periodo 1 y va a trasladar el consumo al periodo 2, ¿sí? Porque el consumo en el periodo 1 se volvió más caro dado que subió la tasa de interés. Es exactamente lo mismo por cualquier lado que yo analice, es esta misma condición que estamos analizando, ¿sí? ¿Qué ocurre si 1 más R sobre 1 más ρ es mayor que 1? ¿Entendido hasta ahí? Entonces, cada párrafo del libro, cada frase, cada párrafo tiene un significado formal. Eso es lo interesante del libro de Gregorio. Cada elemento, cada párrafo, el man hace uno o dos planteamientos formales y de resto comienza a hacerlo todo en la escritura. Uno tiene que empezar a deducir o a entender cada párrafo haciendo paso a paso este tipo de cosas en una hoja blanca con un lápiz y empezar a hacer las ecuaciones y devolverse y mirar atrás la ecuación de atrás y empezar a hacer el grafiquito y empezar a hacer todos los grafiquitos, que es exactamente lo que estoy haciendo. Le estoy dando el método de estudio de los economistas, cómo estudian cómo se estudia economía. Si ustedes ya después de darle bastante tiempo a esto en la hojita y en varias hojas, después le van a coger el tiro al análisis y después se puede decir que ustedes han desarrollado competencias y habilidades con respecto a la comprensión y aprehensión de un modelo en específico particular, y por lo tanto se podrían enfrentar a una evaluación medianamente seria, rigurosa y con probabilidades de que pasen. Cuando ustedes no hacen eso y no le dedican tiempo a su estudio, en su proceso de enseñanza-aprendizaje, pues obviamente tienen altas probabilidades de perder el examen. Por eso es que les estoy enseñando cómo deben estudiar, y es así lo que estoy haciendo acá. Tienen que hacerlo ustedes en su casa y entender la lógica subyacente. Ahora, lo bonito de esto de la economía y de la macro es que es demasiado intuitivo, es decir, todo lo que ustedes, las conclusiones o deducciones a las que lleguen en los modelos tienen que ser equiparables a lo que ustedes lleguen en la realidad. En últimas, intuitivamente eso es lo que me está diciendo. Si yo aumento la tasa de interés, ¿qué es lo más lógico que va a hacer el individuo? Pues se va a ir a consume menos hoy, ahorra, y dada que subió la tasa de interés, entonces consume más en el periodo 2. Es exactamente eso, intuitivamente es sencillo, cualquier persona en el mundo real lo hace, pero la magia está en formalizarlo y entenderlo a partir de las deducciones lógicas de un modelo económico como tal. Entonces, esto es a lo que, así más o menos, todo ese proceso para explicar este párrafito que estoy señalando acá en el cursor, todo ese párrafo para enseñar solo esta parte, este párrafito, ¿sí? Para tratar de que entiendan qué significa este párrafo. Si R es mayor a ρ, el individuo tendrá un consumo creciente. Si la razón es mayor que 1, U' de C1 tiene que ser mayor a U' de C2, es decir, el consumo en el periodo 2 debe ser mayor que el consumo en el periodo 1. El individuo prefiere posponer el consumo por la vía del ahorro, ya que a medida que R aumenta, el precio del futuro se reduce o abarata. Es exactamente lo que aparece en el libro de Gregorio. Uno tiene que empezar a trabajarlo, tallerearlo en una hoja con un lápiz.
El equilibrio general se cumplen, entonces en equilibrio general se cumplen las siguientes condiciones. Los consumidores maximizan la utilidad, ya lo estamos viendo, de su consumo. Los productores maximizan beneficios de sus empresas. En este caso, entonces, de la maximización de la utilidad se deduce o se desarrolla todo el tema de o se construye la función de demanda. Cuando los productores maximizan los beneficios de sus empresas, pues se construiría la función de oferta, pero acá no la tenemos porque estamos suponiendo que no hay producción en este modelo a la Robinson Crusoe y los mercados están en equilibrio de oferta y demanda. Entonces, pasemos ahora. Dadas estas condiciones, solo queda agregar que aquí en esto nos habíamos desviado un poco, habíamos supuesto de que de alguna manera sí podía haber ahorro, ¿cierto? Pero entonces ahora tenemos que imponer el supuesto a lo que nos habíamos impuesto al inicio de la exposición del modelo. Dadas estas condiciones, solo queda agregar que Y1 es igual a C1, Y2 es igual a C2. Lo reemplazamos en la ecuación que define la trayectoria de consumo, nos lleva a. Entonces, ojo aquí, esta identidad aquí, 1 más R igual a U' de Y1 sobre U' de C2 multiplicado por 1 más ρ, es exactamente esta misma. Cojo U' 1 más R, despejo 1 más R, paso el denominador 1 más ρ al otro lado a multiplicar. Es exactamente esto. Como la condición en la que hemos llegado es que pues no había ahorro y no puede trasladar cantidades de consumo al periodo 1 al periodo 2, es decir, no hay sistema financiero, no hay bancos, entonces imponemos ahora el supuesto, y dado que ese supuesto podemos solucionar el problema de optimización de esta manera, es decir, simplemente directamente reemplazando C1 por Y1 y C2 por Y2, ¿sí? Entonces viene el análisis. Cuando Y1 es mayor a Y2, la tasa de interés debe ser baja para que el precio del consumo en el periodo 1 sea relativamente bajo, y así tendremos una trayectoria de consumo decreciente, ¿sí? Estamos haciendo exactamente el análisis contrario que habíamos hecho en el análisis anterior. Entonces, ahora, ¿qué me está diciendo? Noten que tenemos esta identidad y me dice si Y1 es más grande relativo a Y2, la tasa de interés debe ser baja para que el precio del consumo del periodo 1 sea relativamente bajo, y así tendremos una trayectoria de consumo decreciente. Entonces, si esto es cierto, que Y1 es relativamente más grande que Y2, debe ser cierto que U' de Y1 debe ser menor a U' de Y2. Nuevamente nuestro gráfico de la utilidad respecto, aquí podemos poner la Y1 y la Y2, ¿cierto? Vuelvo e insisto, ojo que acá estamos representando no cantidades 1, cantidades 2 o Y1 y Y2, sino la cantidad en el periodo 1 con respecto a la cantidad en el periodo 2. Deberíamos hacer dos gráficas diferentes, sería lo correcto, pero para cuestiones de análisis vamos a superponerlas y vamos a suponer que la vamos a hacer en un solo gráfico, ¿sí? Este es la función de utilidad total con respecto a las cantidades en el periodo 1 y en el periodo 2. Si esto es verdad, tiene que ser esto, ¿sí? Al tener una mayor cantidad de Y1, la utilidad marginal debe ubicarse por acá arriba. La recta tangente a la curva, por acá debe estar el Y1, es menor, y el Y2 debe estar por acá al lado izquierdo. Debe estar en algún punto. De estar en algún punto no me interesa, pero yo lo grafico por acá, digamos, siempre tiene que estar a la izquierda para que se cumpla esto, que la utilidad marginal Y1 debe ser menor a la utilidad marginal de Y2, es decir, que Y2 está por acá. Entonces dice que por eso, si se cumple esto,
que Y1 es mayor relativo a Y2, la tasa de interés debe ser baja para que el precio del consumo en el periodo 1 sea relativamente bajo, y así tendremos una trayectoria de consumo decreciente, ¿sí? Entonces noten que si eso se cumple y la tasa de interés es baja, en Y1 va a consumir esta cantidad mayor y en Y2 va a consumir una cantidad menor. Y eso me está diciendo que la trayectoria de consumo sea decreciente. En el periodo 2 va a consumir menos, va a tratar el individuo, tiene el incentivo de aumentar su consumo en el periodo 1 mucho más, de gastarse todos sus ingresos en consumo mucho más en el periodo 1 que con respecto, y en el periodo 2 pues no tendrá incentivos a gastárselo. Entonces esto es un incentivo a endeudarse, ¿sí? Si dibujamos la recta presupuestaria, tendríamos 1 más R de Y1 más 1 multiplicado por Y2. El mismo análisis que habíamos hecho anteriormente. Entonces me está diciendo es que si Y1 es relativamente grande con respecto a Y2, es decir que la tasa de interés debe ser baja. Si baja esto, entonces se abarata el consumo en el periodo 1 y se encarece en el periodo 2, ¿sí? En el futuro, ¿sí? Ese es el análisis que estamos haciendo y se cumple. Entonces, si R fuera mayor, el individuo preferiría trasladar consumo al futuro, es decir, ahorraría, y si es menor que este equilibrio, se querrá endeudar, que es el caso en el que hicimos ahí las gráficas. Consume mucho en el periodo presente, inclusive intentaría endeudarse si lo pudiera hacer, y disminuiría su consumo en el futuro, ¿sí? Porque el consumo en 2 se encarece. Entonces, si Y1 es igual a Y2, el consumo será parejo, y para ello se necesita que el individuo descuente el futuro a una misma tasa que la de mercado, de modo que quiera mantener el consumo constante. Bueno, si Y1 es igual a Y2, el consumo será parejo. ¿Qué quiere decir que sea parejo? En esta identidad, ¿ustedes qué creen que va a ser el valor acá de 1 más R sobre 1 más ρ? Dado que, o en este caso, en esta identidad, ¿cuál sería la solución? Una interesante pregunta para un cuestionario, ¿cierto? Entonces, si Y1 igual a Y2, el consumo será parejo, y para ello se necesita que el individuo descuente el futuro a una misma tasa que la de mercado, de modo que quiera mantener el consumo constante. Si eso se cumple, es decir, necesariamente tiene que la tasa de interés del mercado tiene que ser igual a su tasa de descuento, ¿sí? Su nivel de impaciencia tendría que ser equivalente a la tasa de interés del mercado, o sea, el ROI igual a R. ¿Cómo se relaciona esto con el análisis ahorro-inversión? ¿Cómo se relaciona esto con el análisis ahorro-inversión? Entonces tenemos en una economía sin producción, cómo se relaciona la curva de inversión, coincide con el eje vertical. Entonces aquí teníamos R, sería vertical, no estaría en función o no responde a ninguna otra variable, sería como en este caso estaría dada, entonces estaría superpuesta con la que tenemos acá de la R, ¿sí? Ya que no hay posibilidades de inversión. Cuando Y igual a Y2, el equilibrio es igual a RP, ¿sí? Lo que estamos diciendo en este punto, R es igual a ρ en este punto cuando Y1 igual a Y2. ¿Qué ocurre si aumenta Y1 sobre Y2? Puede ser interpretado como un aumento transitorio en la productividad. Esto le estamos dando una explicación porque Y1 es mayor a Y2, ¿sí? Y1 es mayor relativamente con respecto a Y2. La economía produce solo por el periodo 1 más bienes. Entonces, ¿qué ocurre en el equilibrio? Entonces, se aumenta la productividad, los individuos ahorrarán parte de este aumento de la productividad para gastarlo en el periodo 2, es decir, para cada nivel de R el ahorro sube. Sin embargo, dado que la cantidad de inversión no sube, la mayor disponibilidad de ahorro reduce la tasa de interés. La conclusión sería la siguiente. Entonces, en este caso, pues el aumento de la productividad, el individuo quisiera ahorrar más para cada nivel de R, ¿sí? Entonces tendría una nueva curva de ahorro dada por esto, cuando Y1 mayor a Y2. Pero ¿qué ocurre? Noten que para este nivel del equilibrio anterior, con esta nueva condición de que Y1 mayor a Y2, él quisiera ahorrar a este nivel de tasa de interés,
este nivel de ahorro. Y por lo que ustedes notan aquí, este nivel de ahorro sería mayor al nivel de tasa de interés. Ojo que esta tasa de interés de inversión está fija. Entonces habría como eso, ¿cierto? Esa mayor sobreoferta de ahorro con respecto al nivel de inversión que hay. Sin embargo, como hemos supuesto que como ahorro igual a cero y inversión, por lo tanto la inversión está quieta o no hay inversión, en últimas lo que termina siendo esto en nuestro modelo por esos supuestos es que lo que va a hacer es que va a bajar la tasa de interés a un nivel R más bajo, ¿sí? En últimas termina el nuevo equilibrio acá donde estoy señalando en rojo. Ese va a ser el nuevo equilibrio, ¿sí? Y entonces, dado que la inversión no sube, la mayor disponibilidad de ahorro reduce la tasa de interés. Mirando el problema del consumidor, lo que ocurre es que para que el individuo consuma una mayor producción, el precio presente debe bajar. En cambio, si la productividad sube proporcionalmente lo mismo en ambos periodos, manteniendo Y1 igual a Y2, es decir, hay un aumento permanente en la productividad, no habrá efectos sobre la tasa de interés.